11 de abril de 2023, Infierno, canto primero. Les quería mostrar entonces primero como el panorama general. En este dibujo aparece como todo el viaje. Voy a mostrarlo todo. ¿Qué notan? ¿Qué notan en este mapa? ¿Qué les llama, algo les llama la atención? Muy general. Cuando digo algo le llama la atención me refiero como muy en general en el panorama cosmológico. ¿Qué visión del mundo en sentido físico tiene Dante? ¿Cómo? O sea, es un lugar real, pero con intervenciones de ficción, ¿no? Pero en cuanto al lugar real, ¿cómo es el lugar real que él cree que es efectivamente real? ¿Cómo es la geografía del planeta Tierra, me refiero? ¿Cómo es el planeta Tierra? Ovalado, ¿no? No, el planeta es redondo. Es redondo. Bueno, evidentemente que todos ustedes saben que es un mito eso que los medievales creían que la Tierra era plana. Eso es un mito que repiten muchas veces los libros modernos, ¿no? Pero no sé cuántos de ustedes todavía creían este mito, o creyeron este mito en el colegio, o le enseñaron eso en el colegio. Todavía se enseña en el colegio. Es un mito que se empezó a enseñar en el siglo XVIII. Entre los varios mitos de la leyenda negra en contra de la iglesia y del medioevo, etcétera, estaba que claro, la Tierra era plana. No, claramente para los medievales la Tierra no era plana. Se sabía que la Tierra no era plana. ¿Desde qué época se sabe que la Tierra no es plana? Claro, desde los griegos, desde la época de Aristóteles. Ya Aristóteles sabía que la Tierra no era plana. No, sí, igual hubo antes de eso gente que pensara eso, claramente, sí, en la antigüedad. Claro, antes de la Grecia clásica y seguramente en zonas menos civilizadas. En la Edad Media nadie creía que era plano. Bueno, te podría asegurar que nadie, digamos, porque hasta el día de hoy hay gente que cree que la Tierra es plana. Están los tierraplanistas, ¿no? Hoy se volvieron más sofisticados. Tienen sus teorías Pero claro, siempre existió alguien que creía, pero digamos que la gente promedio, culta, no creía eso hace mucho tiempo ya. Entonces esos mapas que se ven como el límite del mundo son inventados. O sea, no, reflejan una concepción arcaica que evidentemente existió. Sí, existió seguramente. Seguramente, por ejemplo, en los tiempos bíblicos, o sea, si uno lee el relato del Génesis, el que escribió el relato del Génesis probablemente cree eso, ¿no? Que está la tierra abajo, el cielo arriba, después están las aguas entre el firmamento y firmamento, ¿no? Los cielos superiores, o sea, claramente es una concepción que existió, pero el medioevo, en ese sentido, es mucho más moderno de lo que como de la que el mito sigue diciendo, ¿no? Bueno, los propios reyes medievales, todas las estatuas de los reyes medievales, que todo el pueblo veía, se figuran todos con una esfera del mundo en la mano, ¿no? Y el propio Cristo que aparece como que tiene muchas veces una figura del mundo, que es Señor del mundo, el Pantocrátor, ¿no? Entonces claramente era algo popularizado también, que el mundo era esférico. Bueno, pero además de ser esférico, este mundo tiene una característica que puede llamar la atención geográficamente, ¿no? Que no corresponde a la realidad geográfica, pero que sí refleja, o sea, no corresponde a la realidad geográfica como nosotros la conocemos, como se conoció en la época moderna, pero sí es real, o sea, Dante piensa que es real, ¿no? ¿Qué característica tiene la geografía del mundo visto así? Hay algo que es muy evidente, que es tan evidente que no lo están viendo. El sol está como, o sea, está como detrás del planeta. ¿El sol? Sí. O sea, no, el sol está aquí figurado arriba, aquí está el sol. Estas son las esferas Estas son las esferas, digamos, de los planetas. Todo esto, bueno, evidentemente que es una concepción geocéntrica. Claro, la Tierra está en el centro del universo. No, la Tierra es el centro del universo y en torno a la Tierra giran los diferentes planetas
entre los planetas también se cuenta el Sol y la Luna. Entonces está el cielo de la Luna, que es el más bajo, el cielo de Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, y esos son los planetas, ¿no? Después viene el cielo de las estrellas fijas, que son consideradas las que no se, digamos, que hacen un círculo homogéneo, no van como en círculos raros como los planetas. Y después el primer móvil, que ya es un cielo, podríamos decir, metafísico, ya que ya no se ve a la observación física. Y después el empíreo, que es propiamente donde está Dios. Dios es como si contuviera todo el universo, ¿no? Entonces hay un cielo, y todos los cielos son como concéntricos. Los cielos, ellos los imaginan como superficies. Son como esferas de un material muy especial, translúcido, que permite, pero de algún modo es sólido, porque las estrellas están de algún modo como colgadas de esta como superficie lisa. Y así los planetas también, ¿no? La Tierra está en el centro. Y volviendo a la geografía de la Tierra, ¿cómo es la Tierra en esta geografía? Claro, hay una neta separación entre tierra y agua. En otras palabras, las tierras están todas en un lado y las aguas todas en otro lado. Claro, o sea, en otras palabras, él se imagina, en general, digamos, estaba difundida esa idea de que había prácticamente un único continente. O sea, como Europa, África y Asia son partes casi de una única masa de tierra que está de un lado del mundo y del otro lado hay puro océano. No hay nada. O sea, en el hemisferio no corresponde exactamente a la división entre hemisferio austral y boreal, porque el centro de las tierras habitadas según esta visión es Jerusalén. Entonces hay que imaginarse un gran continente, ya, en el centro de ese continente es Jerusalén. Y este es el hemisferio. El hemisferio opuesto es puro océano. Algunas notas ponen que uno es el hemisferio austral y el otro el boreal, pero en realidad no coinciden. Porque obviamente que hay muchas partes de este continente que en realidad están al sur. Muchas partes de África que ellos sabían que estaban al sur, ¿no? Entonces son dos hemisferios que no coinciden con nuestros dos hemisferios, digamos. Pero digamos que para entendernos podemos llamarlo uno parecido al boreal y el otro parecido al austral, ¿no? Lo que sí, bueno, evidentemente tiene una parte ficcional que corresponde al infierno propiamente tal y al purgatorio, ¿no? El infierno es una especie de cono, o sea, es como una amplia como hendidura en la tierra. Entonces él parte el viaje aquí cerca de Jerusalén y va descendiendo como hacia el centro de la tierra. Son como diferentes, entonces, círculos, es como un cono con diferentes terrazas, que evidentemente tienen más espacio en las terrazas superiores, que son los pecados menos graves, y menos espacio en las terrazas más internas, que son los pecados más graves. O sea, hay más gente, evidentemente, en los pecados menos graves. Y entonces él va bajando, 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 hasta que llega al centro de la tierra. Aquí está el diablo, que también se le imagina como, bueno, en el texto bíblico se dice que precipita del cielo. Entonces él se imagina que al precipitar queda como, en el fondo, clavado en el centro exacto de la tierra, en el centro de gravedad, con las piernas entonces para este lado y la cabeza para el lado de acá, para el lado de Jerusalén. Entonces él ve la cabeza y las alas y después pasa por el centro de la tierra casi pegado al cuerpo del diablo y se encarama por las piernas aquí que están al otro lado. Y aquí hay una especie de túnel que cruza el planeta del otro lado. Obviamente que los medievales se imaginan sí, que el planeta es más chico de como nosotros lo conocemos, ¿no? Se imagina porque como no se imaginaba que había otro continente del otro lado, la esfera se imagina más chica. El propio Cristóbal Colón no la imaginaba más pequeña, pensó que el viaje iba a ser mucho más corto para dar toda la vuelta entera de Europa hasta llegar a las costas de Asia, ¿no? Y bueno, aquí él se imagina que hay una isla. En las antípodas de Jerusalén es una isla también en forma cónica,
que es la isla del purgatorio, ¿no? Es una isla, entonces, terrenal, pero que es sobrenatural en el sentido que es inaccesible normalmente a los viajeros. Dios prohíbe que se acerque. Cuando un personaje que después veremos intentará acercarse, Dios le hundirá el barco, no se permite el acceso a los mortales. Pero como el viaje de Dante es especial, evidentemente ellos sí desembocan en esta isla, empiezan la subida al monte del Purgatorio y en la cumbre del monte está, según él, el paraíso terrenal. O sea, el paraíso terrenal, cuando estudiaron Adán y Eva, está colocado en las antípodas y también evidentemente tiene su microclima, diríamos, como un lugar especial. Es un lugar terrenal, pero con características especiales. Y de ahí después Dante irá despegando. Bueno, se encuentra con Beatriz y acompañado de Beatriz, ahí despega a los varios cielos hasta llegar al Empíreo. Ese es como el mapa en grandes líneas. Después lo pueden consultar más en detalle, claro, pueden agrandar ahí y pueden verlo. Pueden ver las diferentes, como como todo el mapa de cómo está organizado, que es bastante bien organizado. O sea, la geografía está ordenada. Soy cuidante pensaba que en verdad esos lugares estaban inmanentemente en la Tierra, o es una ficción, o él en verdad cree que el purgatorio está en la Tierra. No, claramente eso es ficción. Sí, sí, eso es ficción. Los lugares geográficos, o sea, el mundo como tal, él lo ve así, pero claro, él piensa, evidentemente es una ficción el hecho de que exista esta montaña en las antípodas y también que existe el cono así organizado. Claro, es una ficción. Pero dentro de la ficción, claro, es una ficción muy realista. O sea, él va describiendo todos los detalles de un modo muy real. ¿Pero esto Dante lo saca de alguna fuente o es imaginación? En parte de imaginación y en parte lo saca de fuente. Lo que a mí me llama más la atención, que es interesante, es que, bueno, en la Biblia evidentemente se dice que el juicio será en el valle al lado de Jerusalén, fuera de los muros de Jerusalén. Entonces la idea de que la entrada a los infiernos sea cerca de Jerusalén seguramente es un dato bíblico, ¿no? Pero es interesante que la isla del purgatorio como tal es un dato de la tradición islámica. En la tradición islámica, en uno de los poemas famosos de la tradición islámica medieval, hay un viaje de Mahoma al más allá, que seguramente es conocido por Dante, que se llama el Libro de la Escala, y ahí claramente se habla de una isla que está en el medio del océano, etc., ¿no? Entonces, claramente, bueno, esta idea del océano es importante para los medievales y, claro, es como, en el fondo estamos en la época en que los europeos están a punto ya de lanzarse a como la exploración del océano Atlántico, ¿no? Entonces, hay una fascinación que ya un preludio a la época de las grandes exploraciones, porque ya la ciencia, también el arte de navegar, ¿no? Ha progresado, se ha inventado, por ejemplo, en esta época la brújula, otras máquinas que permiten calcular la inclinación de las estrellas, etc. Entonces se ha perfeccionado la tecnología en este aspecto. El medioevo, esta Edad Media de los siglos, digamos, del siglo XII en adelante, es mucho más moderna de lo que la leyenda la sigue pintando. En realidad, podríamos decir que este es un poco el inicio de la Edad Moderna realmente, la época de Dante, ¿no? En muchos aspectos se inventan cosas que que nosotros consideramos modernas y por reflejo condicionado pensamos que se inventaron en el siglo XVI, pero en realidad se inventaron en el siglo XIV, XV. Se empiezan a hacer mapas mucho más científicos, instrumentos mucho más científicos, barcos mucho más avanzados, etc. Bien. ¿Cómo se llama ese camino que lleva un al purgatorio? Dante lo llama Burella. Sí, que significa más o menos túnel. Es como un túnel con un sendero que sube muy rápido y, digamos, y ellos rápidamente llegan al otro lado. Tenemos que descargar entonces el infierno, ¿verdad? No. Ir a archivos, atrás.
infierno. Voy a leerlo en italiano y lo voy a ir traduciendo. Después algunas partes las podemos leer en español. ¿Ahí se ve? Bien, voy a empezar entonces. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ah, quanto a dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben ch'io vi trovai, dirò dell'altre cose ch'io vo scorte. Io non so ben ridir com'io ventrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Esta parte se entiende bastante bien, ¿no? En el medio, en la mitad del camino de nuestra vida, me encontré por una selva oscura, pues la vía derecha estaba perdida. Bueno, en la mitad del camino de la vida quiere dar aquí una indicación cronológica bastante precisa. Según el Salmo, según un salmo famoso de la Biblia, la vida del hombre dura 70 años. De manera que aquí nos quiere dar una indicación precisa. Él empieza este viaje en la mitad precisa de su vida, o sea, a los 35 años. Y bueno, también nosotros podemos entonces aquí sacar una confirmación de la edad que tenía, o sea, de cuando nació Dante, porque también en otra parte del poema sabemos que el viaje tiene una fecha precisa, y esta fecha es el año 1300. No, el año 1300 es importante porque es el año del primer jubileo que se inventó en esa época. Lo inventó el Papa precisamente Bonifacio VIII. Todos saben qué es el jubileo que se hace, hasta el día de hoy se hace en la Iglesia Católica, cada 25 años el jubileo. ¿Sí? ¿No? Algunos sí, otros no. ¿Quién lo sabe? ¿Qué es el jubileo o el año jubilar? Nadie sabe, nadie. Bueno, pues, ¿eh? ¿Pero qué significa jubileo? O sea, ¿para qué es fundamentalmente? ¿No saben? Nadie. ¿Eh? Se puede aprovechar de meditar sobre un tema, pero el jubileo como tal, ¿qué es en esencia? ¿Eh? Alegría, sí, pero alegría, ¿por qué motivo? Claro, júbilo, jubileo, alegría. ¿Pero alegría por qué motivo? No. No, el jubileo indica el perdón no del pecado, sino de la pena del pecado, que son dos cosas distintas. Porque el pecado, o sea, Dios perdona los pecados, ¿no? Pero cuando uno recibe el perdón de los pecados, por ejemplo en el sacramento de la penitencia, no recibe automáticamente la condonación de la pena del pecado. El pecado tiene una pena, tiene un castigo, que según la doctrina cristiana puede ser un castigo en esta vida o en la otra, en el purgatorio, ¿no? Entonces, cuando uno recibe el perdón del pecado, no recibe automáticamente la condonación de la pena relativa. Por eso generalmente el sacerdote también da una penitencia, o uno por su iniciativa puede hacer algo en penitencia para, digamos, pagar el castigo de ese pecado, ¿no? Entonces el jubileo es como año especial en que o sea, la Iglesia declara que pueden perdonarse las penas, sobre todo las penas del purgatorio, de la otra vida, que quedan acumuladas en cada uno. Y entonces, por ejemplo, la peregrinación a Roma o la peregrinación a Jerusalén
o la peregrinación a una iglesia más cercana que uno tenga, o sea, algún tipo de penitencia en el fondo, pero en ese año como que la iglesia decreta un año especial de condonación de las penas. Y eso lo inventó Bonifacio VIII. Seguramente sin quitarle nada a la validez, de que eso, que Dante la cree perfectamente. Dante, que como sabemos, no le caía bien Bonifacio VIII, ¿no? Por no decir que lo odiaba, ¿no? Bonifacio VIII, sin embargo, como católico, él cree que eso es perfectamente válido, ¿no? Él cree entonces para él es un año, como católico, para él es un año muy especial, ¿no? Entonces, además que el primero, Bonifacio inventa eso. Conociendo el tipo, conociendo a Bonifacio VIII, no se hace pecado, yo creo, en sospechar que también Bonifacio tenía en mente la renta económica de eso, que claramente eso significaba peregrinos que iban a Roma, básicamente, ¿no? Muchos peregrinos fueron a Roma, y eso significaba ingreso económico también, ¿no? No, Roma no era, en esa época, no, ahora no, los papas no necesitan eso porque la gente va de todas maneras a Roma, porque el turismo se ha vuelto tan popular que la gente va a Roma sin necesidad del jubileo. Pero en esa época no, viajar era sacrificado. Entonces uno iba, pero era mucho sacrificio, ¿no? Ahorraba años, etcétera, para ir, etcétera. Entonces, y significó también un resurgimiento en parte económico para la ciudad de Roma. Y entonces por eso el ambiente de ese viaje en ese momento. Y claro, eso permite confirmar que su fecha de nacimiento es el 1265, porque son 35 años exactos. Y evidentemente tiene un significado simbólico, ¿no? En la mitad de la vida se da cuenta que está completamente perdido, está en esta selva oscura, que evidentemente representa, es tan obvio lo que representa que uno ni siquiera pero claro, representa propiamente el pecado, ¿no? La voluntad se ha extraviado, se ha alejado de Dios con el pecado y ha perdido el camino, y no es solo la voluntad, sino que al pecar el ser humano también se le oscurece la mente, entonces no puede encontrar el camino porque la mente misma está como oscurecida, está nublada, ¿no? El pecado confunde también la mente y por eso es algo tan duro, tan salvaje, áspero, fuerte y que da miedo. En el pensamiento renueva la pavura, traduce acá Crespo, o sea, el pavor, el temor, ¿no? Es tan amarga que poco es más la muerte. Y sin embargo, ahí yo encontré el bien. O sea, paradójicamente en esta situación tan desesperada me pasó algo que me permitió volver a encontrar el camino, ¿no? Entonces yo encontré algo bueno y por eso me dispongo a narrar de las otras cosas que yo encontré ahí. Yo no sé bien decir cómo yo entré en esa selva, tanto estaba lleno de sueño, en ese punto en que la veraz vía abandoné. Y el sueño nuevamente es alegórico, es alegoría moral, ¿no? El sueño significa que, claro, la voluntad se adormece por algún motivo, pierde como la sensibilidad del bien y del mal, y por otro lado la mente se nubla, se oscurece, y entonces entra en un momento que ni siquiera él sabe decir cuál es, entra en esa selva y se pierde, ¿no? Es la situación del ser humano. Claramente aquí él tiene la gran habilidad de como unir lo autobiográfico con lo universal. Y de hecho lo expresa en la variación de la persona. No sé si se fijaron que al comienzo cambia de persona el discurso. En el medio del camino de nuestra vida, yo me encontré en una selva oscura, ¿no? O sea, está hablando de él, de lo que le pasó a él. En ese sentido es como una confesión de que él estaba perdido en el mal, pero al mismo tiempo es lo que le pasa a todo ser humano. Entonces él representa, en el fondo él es figura como del hombre en general, del ser humano que está de hecho perdido en el pecado cuando entra no tanto cuando entra a la vida, sino que en la mitad, ¿no? En la mitad de la vida, como ya se da cuenta que está completamente perdido. Y aquí ocurre ya algo, entonces se encuentra con algo distinto. Ma poi chi fui al piede d'un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'aveva di paura il corpo un punto, guardai in alto e vidi le sue spalle
vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era durata la notte ch'io passai con tanta pietà. E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio che ancor fuggiva si volse al retro a rimirar passo che non lasciò giammai persona viva. Entonces a un cierto punto, si bien estaba en esta selva, pero algo se le aparece que le vuelve a dar esperanza. Después que yo fui al pie de una colina, llegado, allá donde terminaba ese valle que me había compungido el corazón. Compungido significa como traspasado el corazón. Con pavor, con miedo, miré hacia arriba. O sea, a pesar de todo que estaba perdido, logró ver una luz, mirar hacia arriba una fuente de luz. Y vi sus espaldas, o sea, las espaldas de la colina, como un lado de la colina, vestida ya de los rayos del planeta, que lleva derecho a cada uno por cada calle. O sea, vi el lado de esta colina revestido por los rayos del sol. El Sol para Dante es uno de los planetas, él no hace diferencia. Nosotros decimos que el Sol es una estrella, ¿no? Pero para él el Sol es un planeta, lo llama planeta. Y es interesante lo que dice acá, es el planeta que lleva derecho a cada uno por cada calle, o sea, en cada lugar que uno se encuentre, por muy perdido que uno esté, por muy oscura que sea la selva, en un momento dado surge, y por muy de noche que sea el momento, en un momento dado surge el sol. O sea, el ser humano siempre tiene un recurso, una luz, o más bien dicho, Dios siempre le da al ser humano una luz que le permite en cualquier situación volver a encontrar el camino, como una orientación segura. Claramente el sol aquí tiene un significado nuevamente de alegoría moral, ¿no? O sea, el sol significa en el fondo la luz del intelecto, que como que ilumina la mente, ilumina la voluntad, y por muy perdido que uno esté, hay un rayo, aunque sea de reflejo, que uno logra ver y por lo tanto volver al recto, poder pensar, volver al recto camino. Y entonces como que se le pasó un poco el temor, ¿no? Entonces fue el pavor, el miedo un poquito quieto, que en el lago del corazón me había durado la noche que yo pasé con tanta, más que piedad, aquí piedad significa con tanto afán. La metáfora es de una tempestad en el lago del corazón y como que la tempestad se quietó. Y tuve la sensación de alguien que sale de una tempestad, ¿no? Como aquel que con afán, con aliento afanado, salido fuera del piélago, fuera del mar, a la ribera, se vuelve atrás a mirar el agua como de la que ha salido y mira, o sea, como todavía afanado, recién como salvado, se vuelve atrás y mira esa tempestad. Entonces mi alma se miró hacia atrás a mirar el paso que no dejó jamás persona viva. O sea, me di cuenta que había pasado por un peligro mortal y que me había salvado como casi milagrosamente, ¿no? Sí, sí. ¿Qué quiere decir tanta piedad? Piedad, claro, Tanta piedad. aquí lo traduce bien, yo creo, con inquietud, con tanta inquietud. Y como che riposa un poco, no? Poi che hai posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sicché il piè fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel maculato era coverta. E non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, ch'io fui per ritornar più volte volto. Tempera dal principio del mattino
e il sol montava in su con quelle stelle che eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle, sì ch'a bene sperar m'era cagione di quella fera alla gaetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venesse, con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aire ne temesse. Ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza con la paura ch'uscia di sua vista ch'io perdei la speranza dell'altezza. E quale quei che volentieri acquista e giugne il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista, tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco mi ripigneva là dove il sol tace. Esta parte es un poquito más compleja, no sé si se entendió. Voy a traducir. Entonces, después de haber posado un poco el cuerpo, lazo significa cansado, el cuerpo cansado, retomé camino por la llanura desierta, no, bueno, por la región desierta. No hay llanura, sino que empieza a subir por la colina. ¿Sí? Ah, perdón. ¿Y cómo estoy con 2 páginas ahí? Sí. Ahí. ¿Ahí se ve? Entonces estamos aquí, sí. De manera que el pie firme siempre era el más bajo, o sea, de manera que caminaba en subida, empieza a subir por esta colina y sin embargo se empieza a encontrar con unos obstáculos que son, fundamentalmente son 3 bestias, 3 animales que claramente tienen un significado de alegoría moral, ¿no? Ya está. Es una alegoría de diferentes pecados que resumen un poco todos los pecados, ¿no?, principales. Primero, una lonza, que es algo así como un leopardo liviano y muy rápido, que de pelo manchado, con manchas, estaba cubierto, y no se me partía delante del rostro, al contrario, impedía tanto mi camino, que yo fui para retornar más vueltas vuelto. O sea, empecé a perderme ánimo y querer devolverme. Según prácticamente todos los comentaristas, este leopardo simboliza la lujuria. Estas manchas son los pecados de lujuria. Como enseña una tradición patrística antigua, estas manchas de la lujuria son pecados menos graves que otros, pero que tienden a repetirse y por lo tanto son muchos. Por lo tanto, aún siendo menos grave, por ejemplo, que el asesinato o que otra cosa, sin embargo, al ser muchos, estos pecados hacen una masa que después oprime, ¿no? Y entonces es un pecado muy peligroso. Y aquí hay como un intermezzo, no habla seguido de las 3 bestias, sino que después de la primera hay como esta nota de esperanza que viene de la observación del tiempo, o sea, de la hora. La hora es muy importante en el poema, él siempre dice qué hora es, salvo en el infierno abajo que no hay sol, ¿no? Pero donde hay sol, siempre él dice, y aquí dice que estamos en la mañana, o sea, ha pasado la noche y empieza la mañana, y esto es también una alegoría moral importante. Empieza la mañana significa que empieza la luz, vuelve a empezar la esperanza. Y también es una simbología teológica porque representa el momento de la creación, ¿no? El sol montaba hacia arriba con aquellas estrellas que estaban con él cuando el amor divino movió primero aquellas cosas bellas. Estamos de mañana, pero además estamos en primavera. Estamos con aquellas estrellas que estaban cuando Dios creó el mundo, y Dios, según también la antigua tradición bíblica y después judía y cristiana, creó el mundo en primavera, porque en el fondo la primavera es el momento en que empieza la vida. Entonces, también para Dante es importante eso. El poema no solamente tiene un año preciso,
sino que una fecha precisa. Estamos en la primavera del año 1300, que coincide con la fecha de la Pascua. En primavera es la fecha de la Pascua, a pesar de que aquí es otoño, ¿no? Pero para el otro hemisferio la Pascua no es casualidad que esté en primavera, ¿no? Se celebra en primavera porque retoma también antiquísimo. O sea, la Pascua cristiana depende de la Pascua judía, pero a su vez la Pascua judía también depende de antiguas celebraciones que se hacían en el momento de la primavera. O sea, la primavera siempre ha sido un momento importante teológicamente en las religiones más arcaicas, porque el momento en que vuelve, parece que todo muere y sin embargo vuelve a empezar la vida, ¿no? Entonces también en la tradición del comentario judío a la Biblia es el momento de la creación del mundo. Y eso me daba esperanza de poder entonces también ganarle a esta fiera la hora del tiempo y la dulce estación, pero me engañaba. O sea, de pronto no pude avanzar porque se me aparecieron dos fieras más y más fuertes todavía. ¿Qué hora es? Ah, estamos en la hora. Entonces vamos a dejarlo aquí porque las dos fieras igual necesitan su tiempo para explicarse, son importantes. Vamos a dejarlo aquí. ¿Sí? Pero un poquito que voy a finalizar acá la reunión.